Las entrevistas con Riad al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, y Rodi Karadian Gordon, embajadora de Israel en México. Ellos nos hablarán sobre el conflicto de Israel y Palestina y las perspectivas para la reanudación de las negociaciones de paz. Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La paz está aún lejos de llegar al conflicto más antiguo del Medio Oriente entre árabes e israelíes, a pesar de la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de aceptar a Palestina como Estado observador. Por abrumadora mayoría, resolvió darle un estatus similar al del Vaticano, que le permite formar parte de todas sus agencias y presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional. Este es otro escalón hacia la fórmula dos estados para dos pueblos que busca poner fin al conflicto desde el primero que se dio cuando los acuerdos de Oslo para la creación de la autonomía palestina hace ya casi 2 décadas. Sin embargo, todo esto ha sido insuficiente para crear un ambiente de conciliación que facilite la reanudación de las negociaciones con Israel. Por el contrario, el discurso de las amenazas y el rencor mutuo impiden el diálogo y fortalecen las posiciones más radicales de ambas partes, mientras que las posturas más moderadas luchan por recuperar terreno. ¿Podrán el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el gobierno israelí imponerse a las posiciones más radicales? De este tema nos habla Alberto Sierra en el siguiente reportaje. 14 de noviembre de 2012. Nuevo giro sangriento al conflicto palestino-israelí. Un misil lanzado por un avión de guerra de Israel en Gaza mata al jefe militar de Hamás, Ahmed al-Jabari, máximo responsable de los reiterados lanzamientos de cohetes caseros palestinos contra territorio de Israel. Viajaba en un coche que quedó calcinado por el proyectil. היום העברנו מסר ברור לארגון החמאס ולארגוני הטרור האחרים, ואם יהיה צורך, צה"ל ערוך להרחבת הפעולה. אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי להגן על אזרחינו. Fue el inicio de la llamada Operación Pilar Defensivo. Durante 8 días, aviones israelíes bombardearon la franja de Gaza para destruir las capacidades militares de Hamás. أنت يا إسرائيل ليست كيانا مشروعا، لست جسما طبيعيا في الأمة، أنت كيان غاصب، والغاصب لا يردع أصحاب الأرض الحقيقيين. Hamás, movimiento islamista palestino que rechaza la existencia de Israel como Estado y que gobierna la franja de Gaza desde 2006, tras ganar en las primeras y únicas elecciones democráticas celebradas en ese territorio palestino, redobló el lanzamiento de cohetes contra Israel como respuesta. Por primera vez en 20 años, Tel Aviv y Jerusalén fueron objetivo de proyectiles palestinos. Las sirenas de alarma no sonaban en esas ciudades desde 1991. הירי לכיוון גוש דן וההיקף של הירי בכלל לכיוון המדינה הוא הסלמה, ויהיה להסלמה הזאת מחיר שהצד השני יצטרך לשלם. Gracias a un intenso esfuerzo diplomático internacional, se alcanzó una tregua mediada por Egipto con el apoyo de Estados Unidos y la ONU. For that, I urge again the parties who have agreed to this ceasefire agreement must keep their promise. The United States will work with partners across the region to consolidate this progress, improve conditions for the people of Gaza, provide security for the people of Israel. Tras 8 días de conflicto, los bombardeos israelíes en Gaza dejaron 160 palestinos muertos, la mayoría civiles, entre ellos 34 niños. Del otro lado, 6 israelíes murieron por los misiles de Hamás.
Consciente de la complejidad de un conflicto que lleva más de 60 años, el presidente de Israel, Shimon Peres, hizo una advertencia. The problem is not just the height of the flames, but who starts them and who can stop them. We are ready, we never started it. Pero las llamas no se apagaron. Días después, se produjo un nuevo punto de fricción entre israelíes y palestinos. El 29 de noviembre, en una votación histórica, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el ingreso de Palestina como Estado observador en la ONU. Un gran triunfo diplomático para el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, quien fue recibido días después en Cisjordania como un héroe. Así, Palestina elevó su estatus al nivel del Vaticano, con capacidad para participar en los foros de la ONU y con potestad para acudir ante la Corte Internacional de Justicia. All along, I believe that the Palestinians have a legitimate right to their own independent state. I believe that Israel has the right to live in peace and security with its neighbors. Estados Unidos e Israel rechazaron el reconocimiento de Palestina por parte de la ONU. Before I begin, I want to say a few words about the unfortunate and counterproductive resolution at the United Nations General Assembly that just passed, because it places further obstacles in the path to peace. Insisten en que la creación de un Estado palestino debe ser fruto de un acuerdo entre el gobierno israelí y la autoridad palestina, y cuando Hamás renuncie a la violencia o abandone el gobierno en Gaza. Want to say at this particular junction that we are more than determined to pursue the negotiations with the Israeli side, hoping that we will be able to resume that such negotiations as soon as possible. A las palabras de buena voluntad de la autoridad palestina, Israel contestó con represalias. אני מבקש להבהיר שוב, לא תקום מדינה פלסטינית ללא הסדר שבו יובטח ביטחונם של אזרחי ישראל. לא תקום מדינה פלסטינית עד שמדינת ישראל תוכר כמדינתו של העם היהודי. Anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas para colonos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania, un asunto que mantiene paralizadas las negociaciones de paz directas desde 2010. Los nuevos planes expansionistas de Israel provocaron el rechazo de la comunidad internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que la construcción de estas nuevas colonias judías podría dar un golpe mortal al plan de paz internacional y a la solución de dos estados. L'installation de nouvelles colonies, 3.000 logements, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur le processus de paix. Wir appellieren an die israelische Regierung, von dieser Ausschreibung abzusehen. Beide Seiten sollen sich konstruktiv verhalten, das, was dringend nötig ist, nämlich die Wiederaufnahme substanzieller, direkter Friedensgespräche. Ante la actual situación, dos cuestiones principales dificultan la reanudación de las conversaciones de paz. Por un lado, el rechazo de Israel a poner fin a la construcción de colonias judías en Cisjordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta elecciones en 2013 y en su intento por atraer a los sectores más conservadores de Israel podría endurecer aún más su discurso. עכשיו אני יודע שישנם אזרחים שמצפים לפעולה צבאית חריפה עוד יותר, וייתכן מאוד שנידרש לה. אבל בעת הזאת, הדבר הנכון למדינת ישראל הוא למצות את ההזדמנות הזאת להשיג הפסקת אש מתמשכת. El otro gran obstáculo son las reticencias de Israel a negociar con la autoridad palestina si este grupo continúa mejorando sus relaciones con Hamás. En 2007, ambas facciones palestinas se enfrentaron en una guerra civil que dividió los territorios palestinos con dos gobiernos diferentes en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, han acercado posturas notablemente en los últimos 2 años, como se pudo observar el 14 de diciembre, cuando la autoridad palestina permitió a miles de islamistas celebrar en Cisjordania el 25 aniversario de la fundación de Hamás. Días antes, desde Gaza, el líder y fundador de Hamás, Khaled Meshal, reiteró su intención de eliminar a Israel.
La reanudación del diálogo exige cambios en el discurso de odio y muestras de tolerancia de ambas partes, así como señales positivas de que ambos pueblos podrán convivir cuando lleguen a ser dos estados vecinos. Nada más lejos de esas señales que la promesa de Hamas de destruir a Israel, como hizo recientemente en su 25 aniversario, o la política de colonización del gobierno israelí con la construcción de nueva vivienda en los territorios ocupados. El reconocimiento de la comunidad internacional busca abonar en el diálogo y fortalecer la interlocución de la autoridad palestina. A diferencia de Hamas, reconoce a Israel y renunció a la lucha armada para alcanzar la paz en Medio Oriente. Además, la reelección del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría darle un papel más activo en la resolución del conflicto y también habrá que esperar a la conformación de una nueva coalición de gobierno en Israel al término de las elecciones del próximo 22 de enero. Quédese con nosotros. Al regresar, las entrevistas con Riad al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, y Rodika Radian Gordon, embajadora de Israel en México. Ellos nos hablarán sobre el conflicto de Israel y Palestina y las perspectivas para la reanudación de las negociaciones de paz. Siempre hemos estado dispuestos para volver a las negociaciones cuando siempre Israel muestra también el mismo interés. Lamentablemente, desde que el actual gobierno de Israel llegó al poder hace 4 años, ellos han preferido la construcción de asentamientos. Por lo tanto, no hemos podido volver a las negociaciones por razones de reyección israelí. Hoy día, cuando decidimos irnos a la Asamblea General para pedir justicia parcial, no total, después de casi 60 años, entonces hemos dicho al mismo tiempo que nuestra ida a la Asamblea General no significa en ninguna forma reemplazando a nuestro deseo a volver a las negociaciones. Lo contrario, estaremos hoy día más preparados para volver a las negociaciones cuando siempre Israel lo muestra también el mismo interés. Entonces, ahora después de pasar una resolución de elevar el Estatuto de Palestina a un Estado observador, hemos dicho y hemos mostrado gran interés de que estaremos dispuestos a volver a las negociaciones. Ojalá Israel tome esa oferta en forma positiva y ojalá Israel responde a nuestra oferta con una respuesta positiva. La comunidad internacional respondió positivamente, reaccionó en forma correcta y dio justicia al pueblo palestino, de una esperanza de mucha gente, reflejando el deseo de un pueblo palestino que lleva más de 60 años esperando tal momento. Entonces, una jubilación, una alegría enorme, pero después de unos minutos uno vuelve a la realidad de que, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Para nosotros ahora tenemos que contemplar qué hay que hacer. Nosotros no queremos irnos rápidamente, queremos tomar el tiempo, queremos ver qué reacción tomarían países como Estados Unidos, Israel y Canadá, y a base de eso vamos a ver cómo vamos a reaccionar. Tenemos que esperar hasta las elecciones generales en Israel el día 22 de enero del año próximo. Entonces no tenemos prisa. Queremos concentrarnos a lograr la unidad interna palestina. Queremos enfocar nuestro trabajo durante las próximas semanas a realizar la reconciliación interna palestina, pero si van a tomar sanciones contra nosotros por lo que hemos hecho en la Asamblea General, entonces en ese caso tenemos que contemplar qué tenemos que hacer. Tenemos
diferentes oportunidades y ofertas. Podemos irnos a todas las organizaciones mundiales, internacionales, en particular a la Corte Penal Internacional. El día siguiente de la decisión tomada por la Asamblea General, Israel anunció la construcción de 3.000 nuevas unidades en los asentamientos israelíes en territorio ocupado palestino. Entonces, claro, es una clara violación por parte de Israel. La comunidad internacional debe condenar ese acto. Yo espero que México lo haría, espero que la Cancillería mexicana lo haría ahora. Y al mismo tiempo, claro, vamos a seguir trabajando con todos los amigos para que también exponer la política y la práctica de Israel en los territorios palestinos y ver cómo podemos aislar internacionalmente la política de ocupación israelí en el territorio palestino. Porque Israel no puede seguir trabajando y actuando como si fuera afuera de la ley. Entonces, Israel debe ser parte de la comunidad internacional y hay leyes internacionales que gobiernan las relaciones entre países, entre estados, y Israel debe también ser responsable de sus actos. Israel ha cometido errores, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, desde que comenzó su ocupación del territorio palestino. Entonces, una acumulación de violaciones del derecho internacional y el derecho humano internacional. Entonces, nosotros podemos, si queremos, irnos a la Corte Penal, pero desde el punto de vista de responsabilidad colectiva, de un liderazgo, de una capacidad de superar el odio. Entonces podemos esperar y no apurarnos y decidir qué hay que hacer, discutirlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, antes de tomar cualquier paso siguiente. Para nosotros, México es un país muy importante. Su decisión de votar a favor de Palestina refleja también serenidad, responsabilidad, liderazgo, inteligencia y responsabilidad. Entonces, cuando México decide votar en favor, eso significa que también uno puede esperar muchos otros países alrededor que pueden votar también en favor en el futuro. Claro, 16 países de la Unión Europea han votado a favor. Un solo país ha votado en contra y el resto estuvieron. Para nosotros es un resultado muy importante y muy bueno. Y claro, nosotros seguimos trabajando con la Unión Europea, con los países europeos, porque se puede ver que seguir trabajando acerca con los países europeos da buenos resultados. Egipto es un país hermano, un país árabe, un país líder del mundo árabe, y para nosotros hemos seguido coordinando nuestros pasos, todos los pasos, con nuestros hermanos árabes. Hemos coordinado nuestras actividades con los hermanos árabes, con el movimiento de los países no alineados, con la Organización de Países Islámicos, con UNESUR, con la Unión Africana, con todo el mundo, porque la causa palestina es la causa que une a todos los países independientes, y ahí uno puede ver y sentir la solidaridad real entre esos países en cuanto a la causa palestina. El reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, ¿qué implicaciones tiene para la resolución del conflicto en Medio Oriente? De hecho, no tiene implicaciones directas para resolver el conflicto. Yo creo que la mayoría de los estados del mundo están de acuerdo que el conflicto puede ser resuelto solamente por negociaciones directas, por discusiones entre ambas partes. Que no están habiendo en este momento. No, y creo que ahora
La atmósfera es de una gran desconfianza entre ambos lados. La parte israelí quisiera escuchar un discurso mucho más moderado, mucho más abierto de la parte palestina, sin instigación, sin elementos como por ejemplo que usó el presidente de la Autoridad Palestina en su discurso ante la ONU de una limpieza étnica que Israel está haciendo, que no solamente que no es cierto, es una moda de instigación. Y ya no hablemos de lo que escuchamos el último fin de semana en Gaza de Khaled Mash'al, que está totalmente en contra de la existencia de Israel. Entonces, aquí es una falta de confianza. Lo que Israel quisiera escuchar de la parte palestina es que si vamos ahora a unas negociaciones serias, las negociaciones tienen como meta el final del disputo en el Medio Oriente, claro. La construcción de dos países, uno palestino y uno israelí judío. Que esté claro que los palestinos reconocen a Israel como el Estado judío. Y esto falta, esto es uno. Ahora tenemos otros problemas que están sobre la mesa de negociaciones. El problema de las fronteras es muy cercano ligado al problema de los asentamientos, porque se presupone, y hay ya una experiencia de negociaciones en años anteriores, en donde se discutió la posibilidad de cambio de terrenos, lo que en inglés se llama swap, de territorios, como una medida para resolver el problema de los asentamientos. Ahora, hay una cosa que me preocupa, embajadora, y es el importante reconocimiento que se hizo en la ONU de Palestina. Lo que desató, por un lado, fue la reacción de Israel diciendo que no va a cambiar su política de construcción en los territorios ocupados, al mismo tiempo que Hamas reacciona diciendo que desconoce al Estado palestino. Es decir, eso lo que ha fortalecido, digamos, es las políticas más radicales que alejan las posibilidades del diálogo. La decisión en la ONU no es una decisión que desde mañana ya está establecido un Estado palestino. Claro. Es una como más como una forma de declaración y no cambia nada en los territorios ni por el momento, ni para la semana próxima, ni para el año próximo. Pero lo único que puede cambiar son negociaciones directas. Ahora, nosotros no vemos y no creemos que esta resolución de la ONU acerque a las partes para que sigan con las negociaciones, porque la atmósfera no es adecuado. Pero entonces no estaría abonando, digamos, a un proceso de diálogo, el reconocimiento de la comunidad internacional, sino todo lo contrario, estaría fortaleciendo a los grupos más beligerantes. La situación ahora es muy compleja porque no se ve quién de las facciones palestinas, es decir, la Autoridad Palestina por un lado y el Hamas por otro lado, quién de ellos está el líder. Supuestamente es la Autoridad Palestina, pero vemos que el Hamas se está fortaleciendo en la Franja de Gaza. El Hamas sigue no reconociendo a Israel, no reconociendo tampoco a acuerdos que estuvieron firmados por la Autoridad Palestina. Y entonces, ¿con quién hay que hablar? Pero yo regreso otra vez. Para hablar hay que crear una confianza mutua.
Los palestinos están subrayando los asentamientos. Lo que nosotros decimos y tratamos de explicar es que los asentamientos no son el elemento más importante de la disputa. Los asentamientos son parte de todos los temas que se quedan sobre la mesa. La idea es llegar a una meta, como dije, de 2 estados, uno de ellos el Estado palestino, el otro el Estado israelí judío, y que ellos reconozcan que llegando a esta solución terminamos el disputo. Ahora, dentro de la población, de la sociedad israelí, hay también una gran pregunta: ¿qué es el significado de firmar un acuerdo con los palestinos? La pregunta es, ¿vamos a firmar y se va a quedar la firma sobre un papel y estará un papel y ya? Necesitamos saber que el acuerdo está recibido por la población, por todos, y no solamente por los líderes, y que significará el fin del disputo. Y aquí creo que creo que todavía no estamos allá. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que esta agenda la construimos todos con sus temas y comentarios, y puede enviarlos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.